Felicito tanto a los panelistas, moderadores como a ustedes por su puntualidad. Vamos a pasar al panel Tendencias Mundiales en Logística, Zonas Francas y Puertos. Invito entonces al escenario, nos acompaña por favor Miguel Guarín, director de Desarrollo Internacional de la Fundación Valencia Port, Janet Bonet, CEO de Curaçao Investment and Export Promotion Agency de Synex, Ricardo Moreno, CEO de Compras Inteligentes, y Ricardo Román de la Sociedad Portuaria de Palermo, quien moderará este segmento. Bueno, muy buenas tardes a todos y ante todo gracias a la Andy por esta invitación a moderar este interesante panel y con estos panelistas de lujo que hoy tenemos. Va a ser muy interesante y por lo menos yo voy a tener el gusto de hacer algunas preguntas y escuchar las respuestas de las muchas que me hacen a mí y me toca sacar esa varita mágica y entender qué es lo que está pasando a nivel internacional con la dinámica en los puertos, en las zonas francas, en la cadena de suministro, que son unos factores muy importantes para entender nosotros este entorno. Lo veíamos hace un rato en varios de los paneles, todo lo que está pasando a nivel internacional y eso cómo nos afecta. Así que voy a empezar aquí dándole la bienvenida y haciéndole algunas preguntas. Voy a empezar con Miguel Guarín, que es el director de Desarrollo Internacional de la Fundación Valencia Port, y quisiera preguntarle, Miguel, ¿cuáles son esas tendencias actuales y hacia dónde vamos y se dirigen los nuevos modelos de gestión portuaria? Buenas tardes a todos. Permíteme 30 segundos para agradecer la invitación a Andy a estar aquí y para felicitarles por este maravilloso evento que han creado. A tu pregunta, vamos a ver, los puertos son una parte más de la vida, por tanto, los puertos son parte de un ecosistema económico, logístico, financiero, social y sigue las tendencias de la economía, del ámbito social y del ámbito logístico. Yo hoy en día focalizo las tendencias en dos caminos. Uno, que es la digitalización, ese futuro digital, pero con ciertos matices. Primero, que sea real. Yo he visitado y conozco empresas, cuando pregunto, todo el mundo está en el top de la digitalización y a la hora de la verdad, pues ahí hay un bache. Entonces, tienen que hacerlo y además tienen que darse cuenta que tecnologías como tener hoy en día un TOS, un Terminal Operation System, o tener un PCS o un PMS ya no son una ventaja, son una necesidad. Y luego está esa parte que es la inteligencia artificial, etcétera. Pero también voy a hacer un concepto, es decir, una matización y un poco enlazada con el panel anterior, con el compañero que hablaba de los aviones que vuelan con inteligencia artificial. Yo espero que sean mejor que alguna inteligencia artificial que conozco. Una anécdota muy rápida. El otro día me envían un email en el cual me dicen, estimada señorita, tenemos la mejor solución de inteligencia artificial para su compañía de transportes. Y yo le respondo, estimado señor, espero que esa inteligencia no haya sido la que ha escrito ese email, porque tienen ustedes mucho trabajo por hacer antes de empezar a trabajar. Entonces, tiene que ser algo de verdad contrastado, que funcione, productivo, y los puertos y las empresas logísticas tienen que tener en cuenta que la digitalización no es un gasto, es una inversión. Yo les aseguro, por mi experiencia y todos los proyectos que hemos dirigido desde la Fundación Valencia Port, no ha habido un solo proyecto de digitalización que no haya sido rentable. Y bueno, por no alargarme, un comentario, porque si no digo esto, reviento. Las personas. La digitalización, al final, las decisiones las toman las personas. Y hay una frase que yo digo en todos los congresos, nunca va a haber un Smart Port sin Smart People. Por tanto, capacítense, fórmense y tengan los mejores equipos. La segunda tendencia, también se ha hablado mucho aquí, por eso no me voy a extender, es la sostenibilidad.
Hoy en día los puertos, como dicen aquí, carbono neutral o puertos cero emisiones netas, son anecdóticos y en muy poco tiempo será obligatorio. Será obligatorio porque el comienzo y el final de la cadena logística, el vendedor y el comprador lo van a exigir y son los que mandan porque son los que pagan. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo proyectos ya varios en Brasil de convertir puertos en puertos cero emisiones. Hay que hacer unos cálculos bien hechos, unos planes de reducción y, sobre todo, unos planes de compensación, porque es imposible eliminar las emisiones de un puerto. Entonces, esos cálculos de compensación no se trata solamente de plantar arbolitos. Para que se hagan una idea, si nosotros cogiésemos toda la superficie del puerto de Valencia, que les aseguro que es muy grande, y lo plantásemos todo de árboles, compensaríamos solamente el 2% de las emisiones. Hay que llegar a fórmulas bien de ingeniería financiera, ingeniería real, de compensaciones netas. Y bueno, no me quiero extender más, creo que estas son las dos tendencias que hoy en día mandan en este sector tan bonito que es el portuario. Vale, muchísimas gracias, Miguel. Ahorita volvemos a ahondar un poco más en esas tendencias globales también. Voy a pasar a Janet, bienvenida a Colombia. Y el tema de las zonas francas, aquí lo hemos hablado muchísimo, las tendencias mundiales, y que nos cuentes un poco qué está pasando, sobre todo en el área del Caribe. Pero antes, cuéntanos qué es Curinde y de qué se trata. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo represento a Curinde hoy, soy de la agencia de promoción de inversión y exportación para Curazao, para el gobierno. Trabajamos junto con Curinde. Cuando lamentablemente la señora Jacqueline no puede estar aquí, les mando muchos saludos de su parte para todos ustedes. Y lo que le puedo informar de tocante las zonas francas para el Caribe, pero también para Latinoamérica, como nos están poniendo Curazao y algunas de las islas del Caribe junto con Latinoamérica, es que se está viendo un crecimiento de las zonas francas y mucho enfoque, porque la región Caribe siempre se ha enfocado mucho en turismo, pero ya está viendo que turismo también es un poco tangible, entonces hay que ver otros sectores que pueden ayudar a la economía. Entonces la zona franca brinda esa posibilidad porque crea más empleos y trae un desarrollo, vamos diciendo, diferente que solamente si uno tiene el turismo en la región, que es donde el Caribe se enfoca mucho. Pero también hay herramientas poderosas de atracción extranjera para la región Caribe y también hemos visto que se ha desarrollado en las regiones muchas figuras completamente bajos, como tomando en cuenta otros países, atrayéndolos al Caribe, a la región. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una delegación muy grande que vino de Saudi Arabia y tuvimos ahí el placer de tener una sesión en Santo Domingo. Pues la región, todos los países de la región se unieron y viajamos a Santo Domingo entreteniendo, por ejemplo, esa delegación grande de Saudi Arabia, pero igual también estamos trayendo a los Emirates y también personajes de China. Y tengo que decir que una devolución que se está haciendo bastante recientemente es la colaboración con África. Entonces, entre los países del Caribe se están uniendo también con la región de África para ver cómo uno puede trabajar junto y muy especialmente también cómo podemos expandir las zonas francas en conjunto. En caso de Curazao, lo que estamos haciendo ahorita, estamos cambiando nuestra legislación, una ley que tenemos para fortalecer los ejercicios que queremos ejecutar en la zona franca. Porque hasta ahora hemos brindado servicios de productos, pero queremos expandir a lo innovativo. Como decía el compañero acá, digitalización trae con sí data center, call centers, pues hay diferentes modelos de negocio que se puede hacer en la zona franca, pero nuestra ley actual no permite eso y entonces estamos trabajando muy estrechamente con el gobierno para cambiar eso y así poder hacer e-commerce o también un módulo de turismo medicinal, pues que se puede
incorporar en la zona franca de Curazao. Curazao ha hecho una estrategia, 7 estrategias de sectores que quiere trabajar. Entonces la zona franca es una de ellas, donde vamos a poner mucho enfoque, porque un tiempo, los que saben, Curazao se conocía mucho por la zona franca que brindaba los productos y todo el mundo venía a comprar, pero eso bajó, lo vimos en las cifras. De 2000 tuvimos 15% era de la parte de la economía y recientemente solamente 5%. Entonces, por eso el cambio de la ley para brindar más servicios en la zona franca, porque el turismo está tomando en Curazao mucho porcentaje y eso no es tan saludable, pero queremos tener como una balanza en los sectores. Pues eso es lo que estamos haciendo ahorita en Curazao. Excelente, Janet, muchísimas gracias. Ahorita tengo una pregunta muy interesante para que nos cuente esa experiencia de éxito que han tenido ustedes. Ahorita vamos a andar sobre eso. Ricardo, hemos hablado, creo que hoy, parte del día, en la mañana y en la tarde, de todo lo que está pasando a nivel global con las cadenas de abastecimiento, las cadenas de suministro, lo rápido que pueden estar cambiando. Y yo también, digamos, cuando estudiaba, veía, nos hablaban de prepararse uno para esos posibles escenarios impredecibles, lo llamaban cisnes negros, que se podrían alguna vez presentar y uno se preparaba para eso, pero no sabía a qué se iba a enfrentar. Hoy lo vemos más frecuente, con todo lo que está pasando, hemos venido hablando lo que pasó con temas climatológicos, como el Canal de Panamá, temas geopolíticos, Canal del Suez, temas también de salud como el COVID, y todo eso va cambiando y va afectando esas cadenas de suministro. Cuéntanos un poco, y también puedes contarnos de compras inteligentes que hacen ustedes, pero de lo que ustedes han estudiado y analizado, cómo ven esta situación actual, lo que está pasando y cómo prepararnos para eso, para lo que viene, lo que se puede presentar, cómo debemos estar nosotros analizando esta situación en lo que respecta en la cadena de suministro. Así es. Tocayo, muchas gracias. Bueno, primero un agradecimiento a la Andy, en especial a Carolina y a Angélica por la confianza, y a mis compañeros panelistas por este interesante espacio que vamos a compartir. Voy a empezar como por lo último que dijiste. Nosotros en Compras Inteligentes hacemos lo que nosotros llamamos vigilancias e inteligencias competitivas. Es decir, tomamos una cantidad de data que molemos, la movemos y decimos un poco por aquí creemos que va el mundo, y analizamos eso para distintos sectores en particular o para necesidades específicas de algunos clientes que quieren entender más o menos como qué está pasando desde el mundo, desde el punto de vista del sourcing. Y en eso me voy a volver como a los pilares fundamentales de lo que tú decías del supply chain que aprendimos yo no sé si tú, pero yo sí, a finales del siglo pasado en la universidad. Y era que cuáles son como esos 3 pilares en los que se mueve una cadena de suministro, ¿no? Y un poco lo que nos decían era lo más importante es un proceso administrativo que es la planeación, planear mucho. Y después de que se planea, viene el sourcing, el abastecimiento, y después vienen los procesos o el tema de toda la transformación, y por último viene la distribución. Esos 3 pilares, esos 4 pilares, incluyendo el de la planeación, tienen que estar increíblemente bien afinados. El famoso fine tuning del que hablaba el profesor John Gatorna, tiene que ser una maquinita muy bien aceitada para que eso funcione bien. Si se interrumpe cualquier eslabón de esos, pues tenemos una disrupción en la cadena de suministro. Y entonces yo recuerdo que nosotros decíamos, ¿cómo están esos 4 eslabones? Y si subíamos una manito, esa manito decía, todo va muy bien. Hoy la única manito de esas que mantenemos levantada es de la planeación. Es decir, todavía podemos garantizar que la planeación la hacemos medianamente bien, pero el sourcing, el proceso y la distribución está totalmente disrumpida. Tú preguntabas qué está pasando hoy, y hay unos antecedentes metodológicos que es básicamente lo que nosotros aplicamos, y es, lo primero, decimos, es entendamos el mundo en el que estamos viviendo hoy. Vivimos un mundo en el que lo normal
es que las cadenas de suministro estén disrumpidas. Es decir, la normalidad de hoy es la disrupción. Es muy importante entender eso en función de qué es lo que pasa. Entonces tenemos algunas siglas para entender un poquito eso. Seguramente algunos de ustedes lo han, digamos, lo han visualizado o lo han visto. Y es, por ejemplo, vivimos en ambientes VUCA. Me imagino que ya la gente ha escuchado hablar sobre los ambientes VUCA. O sobre los ambientes BANI, del cual habla el Institute for the Future. Entonces es muy importante entender que verdaderamente qué es lo que está pasando, ¿ya? Cuáles son las razones que hoy disrumpen la cadena de suministro. Y entendiendo esas metodologías para el análisis de los entornos, de por qué se está disrumpiendo, uno podría pensar en qué ocurre hoy como fenómeno global en cadenas de suministro y podemos llegar a conclusiones con otras palabritas que nos permiten entender eso mejor. Entonces decimos que estamos en un momento de permacrisis. Permacrisis es que constantemente vamos a estar en crisis permanentes. O podemos estar, tú decías, Canal de Suez y Canal de Panamá. Si se dan cuenta, es la interrupción a grandes corredores de transporte, en este caso 2 de los 3 choke points más importantes que hay en el mundo, que es Canal de Suez, Canal de Panamá y el Estrecho de Malaca, se dan al mismo tiempo, simultáneamente en un mismo momento, pero se dan por razones distintas. Entonces hablamos de una policrisis, es decir, una crisis que se configura, pero por razones distintas. Y los estudiosos de la cadena de suministro, como el profesor Rodríguez que vimos ahora, como el profesor Chopra, hablan de que hay disrupciones superpuestas, es decir, que vamos a estar constantemente viviendo un mundo con disrupciones. Eso sería lo que podríamos decir, Ricardo, frente a lo que estamos viviendo. Ahora, escenarios, tú decías, hacia futuro, ¿qué deberíamos hacer? Entonces es muy importante dentro del punto de vista, si lo que está funcionando es la planeación, hay que entender cómo garantizamos que esa planeación de las cadenas de suministro hoy nos mantengan andando más o menos bien todo el resto de eslabones en la cadena. Y eso, curiosamente, tiene que ir con empezar a planear desde el inicio de la cadena, pero pensando en el fin de la cadena. Y eso implica pensar en demanda, es decir, el entendimiento correcto de la demanda. Los americanos hablan tienen una frase fantástica que dice demand commands, es decir, la demanda manda. Si tú no estás pegado en el entendimiento de las variables de demanda, yo les firmo donde quiera, se van a equivocar, ¿sí? Hoy hay unas metodologías muy interesantes, por nombrar solo alguna de ellas. Cuando nosotros estudiábamos en la universidad nos hablaban del MRP, de la planeación de los requerimientos de materiales, y en función de eso planeábamos una cadena que atendía unas unidades y aprendimos el concepto de lista de materiales, de los BOMs. Usted para hacer una moto necesita estas cosas, planéelo y después salga a vender. Hoy es imposible hacerlo así. Entonces hoy hablamos de un DDMRP, es decir, una planeación de requerimientos de materiales orientado por la demanda. Entonces lo que necesitamos hoy es cómo es el entendimiento de la demanda. Y el entendimiento de la demanda se da con muchísima minería de información. Es decir, volvemos a caer en el tema de la importancia de la analítica de datos para no permitir que tu cadena se disrumpa. Ese es un poco el secreto de hoy. Si no tienes analítica de datos, si no interpretas eso, tu cadena se va a disrumpir. Eso está garantizado. Excelente, y mucho de eso está cambiando. Uno de los grandes cambios que vimos recientemente fue pasar, todo está enfocado del just in time a volvernos. Hoy es just in case. Just in case, porque hay que estar listo a esa demanda, ¿no? Y bueno, para la frase que mencionaba de los gringos, te dejo una que usamos aquí muy coloquialmente, no shipping, no shopping, ¿eh? ¿Okay? Entonces, muy importante. Yo vuelvo con Miguel. Digamos, el transporte marítimo, todos sabemos, es la columna vertebral de todo este comercio internacional y las cadenas de abastecimiento. Y ha venido evolucionando, ha venido teniendo grandes cambios. Lo mencionábamos con la evolución, el tamaño de los buques, el cambio en la forma como se transporta, los combustibles, biocombustibles, y eso para nombrar algunos de todos estos escenarios que vienen sucediendo. Yo quisiera preguntarte a nivel de puertos, ¿cómo se están preparando para todos estos cambios geopolíticos? O más bien, aprovecho y hago la pregunta para yo saberla contestar. ¿Cómo debemos prepararnos los puertos para afrontar todos estos nuevos cambios, todos estos nuevos escenarios que se vienen dando dramáticamente, pero con un norte muy claro y es una evolución para la cual el mundo debemos afrontar con diferentes metas? A ver, bueno, a estas alturas todos se habrán dado cuenta que soy español. Vale. ¿Por qué digo eso? Les digo eso
porque los españoles tendemos a ser bruscos. Mis amigos colombianos me preguntan por qué estoy siempre enfadado y no lo estoy. Esta mañana, perdónenme este minutito, pero es que esta mañana en el taxi con el que venía, que he compartido con el gerente general o gerente ejecutivo de la Asociación de Navieros, él ha subido al taxi, ha dicho al taxista, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal amaneció? Bien, gracias a Dios, me lleva. Yo hubiese dicho buenos días al centro de convenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que a esta pregunta la voy a contestar en español, pero no significa que esté enfadado. Respuesta. La primera, no hemos aprendido nada de la pandemia. Nada. A nivel de puertos y de empresas logísticas, muy poco. ¿Por qué? Les cuento. Nosotros tuvimos un acuerdo con Naciones Unidas, con la UNTAC, a raíz de la pandemia, en la cual creamos un curso específico para la resiliencia en casos de contingencia. Tuvimos más de 3.000 alumnos en el mundo, puertos de todo el mundo, Latinoamérica, Asia, Europa, etc. Después de eso, sacamos un programa para ver qué puertos de esos estaban interesados en aplicar todo lo que habíamos dicho en el curso. Un programa realmente económico porque estaba en parte subvencionado con fondos de la UNTAC. ¿Sabéis cuántos puertos se apuntaron? 3 no, 0. 2 contactaron y preguntaron el precio. Y como dijeron que no era gratis, pues dijeron que no. A día de hoy tenemos las consecuencias de lo que pasó en el puerto de Los Ángeles después de la pandemia, todo lo que generó, incluidos los fletes. Vimos las consecuencias de lo que generó en muchísimos puertos esa distracción del capitán del buque de Evergreen en el canal de Suez. Vemos hoy en día las consecuencias de los ataques de Irán and Friends en el Mar Rojo. Y tenemos como último el colapso del puente en Baltimore. Ninguno teníamos un plan de contingencia. Los hemos hecho improvisando. En todos los puertos, en todos los que yo conozco. Por tanto, mi consejo, como dice la canción, esa de llámame como quieras, pero llámame, háganlo con quien quiera, pero háganlo. Tengan planes de contingencia. Los operadores logísticos, los free forwarders, los operadores portuarios, es un poquito de trabajo que luego les va a ayudar muchísimo. Porque, además, nunca olviden que son sus mercancías, pero sobre todo son las mercancías de sus clientes. Y es nuestra obligación cuidar de ellas y darles la mayor eficacia posible. Entonces, no quiero ser alarmista, quiero ser realista, quiero poner encima de la mesa cuál es la situación. Y además, creo que no estaría de más que este sector, que tantas veces nos vanagloriamos de que somos líderes, seamos líderes en planes de contingencia, seamos líderes en estar preparado, y les aseguro que eso en sus compañías, en sus puertos, en las nuestras, nos dará también una muy buena imagen internacional. Muchas gracias, Miguel. Pensé que estábamos algo más preparados y sobre todo a nivel de Valencia Port, que es un referente, ¿sí? Pero bueno, nos dejas una tarea muy importante. Janet. Después de lo de la UNTAC, del resultado en Valencia nos preparamos, pero aún así hay que prepararse más. Me parece el matiz. Janet, nos contaba y hemos observado, digamos, cómo Curazao se está transformando y ha tenido, perdón la redundancia, una transformación exitosa. Cuéntanos un poco más y qué han hecho para pasar de las ventas y explotar ahorita más el turismo y aprovechando y apalancándose desde las zonas francas. Nos interesaría escuchar esos casos de éxito que ustedes han tenido. Bueno, como le comentaba, nosotros hemos trabajado en unas estrategias del gobierno para enfocarnos en los sectores que queremos enfocar y atraer inversionistas a Curazao, siempre llevándonos a Curinde, la zona franca, con nosotros.
Entonces, anexo que estamos trabajando en el cambio de la legislación, la ley nueva, para dar Curinde la oportunidad, la zona franca, la oportunidad de dar otro tipo de servicios. Nosotros como Curazao también hemos trabajado sobre paquetes de incentivos fiscales para el inversionista que viene a Curazao, pero también, por ejemplo, residencia. Pues si uno invierte a Curazao, un montante puede recibir un mínimo de 3 años hasta indefinido por hacer inversión. Y no solamente en la isla, sino también cuenta la zona franca. Pero importante es que nosotros hemos realizado que sí, el turismo es importante, pero que la zona franca conecta la región, conecta a Estados Unidos, conecta a Europa y Sudamérica. Curazao está ubicado muy afortunadamente en una área fuera del huracán. Entonces los ojos están en Curazao para ver, como ya saben, por años se está poniendo más fuerte la temporada. Están viendo a Curazao como una isla que tiene muchas posibilidades para entonces poner sus negocios en la zona franca. Tenemos actuales, hemos contado hoy, casi 30 vuelos a Ámsterdam. Pues tenemos KLM, TUI, Corendon volando. TUI con 2 vuelos diarios, KLM con 1 y Corendon 5. Tenemos conexiones con los Estados Unidos, Miami, Charlotte, JFK, y estamos trabajando en otros. Y tenemos también conexiones con Sudamérica, por ejemplo, Colombia y otros países. Pues Curazao está visto como un hub dentro del Caribe para los otros continentes. Pero no solamente llegamos a Ámsterdam, por medio de Ámsterdam llegamos a otros países dentro de Europa o incluso un poco más afuera de Europa. Entonces eso da también a Curazao la posibilidad de poder seguir trabajando y traer inversionistas de todos esos países en nuestras zonas francas en el momento que viene la ley nueva que va a dar a Curinde, a la zona franca, esa posibilidad. Podemos decir también que hemos recientemente, por ejemplo, inaugurado una oficina de call center que se llama Concentrix, que se conoce en Colombia, que para la región del Caribe es uno de los grandes. Y en marzo lo hemos inaugurado ahí y también ha recibido temporalmente sus permisos y sus cosas fiscales. En nuestra población hablamos 4 idiomas. Eso facilita también. No solamente tenemos diversificación en los vuelos para los continentes, pero hablamos 4 idiomas, que es el papiamento, el holandés, el inglés, español. Algunos hablan incluso un 5º idioma. Pues el nivel de costo de vida, el nivel de estudio y de costo de vida es bastante alta, pues la población cuenta ahí con el human capital, el capital humano, de un buen nivel para poder brindar los servicios. Esas son algunas de las cosas que ofrece Curazao, más que podemos decir que estamos trabajando muy enfocado y no disparando en todas las áreas, sino muy enfocado en los sectores y las áreas que queremos estar. Podemos también hablar que por ser la isla en el medio de Aruba y Bonaire, nos da una ventaja para también poder servirle a Aruba, Bonaire, a los inversionistas que vienen. Aunque estén en Curazao, tenemos tratados entre Aruba y Bonaire que desde nuestra zona franca pueden servir a esos países muy cercas. Entonces, la diversificación que podemos brindar a los inversionistas para entrar en nuestra zona franca son muy ventajosas, y por cuál motivo se está trabajando muy estrechamente con el gobierno para adaptar la ley y así poder brindar incluso aún más productos. Y puedo decir que el Caribe se unió. Pues no es solamente Curazao, el Caribe se unió y juntos estamos saliendo, y eso da una fuerza muy importante. No solamente el turismo, pero también en la zona franca. Y entonces así vamos a seguir trabajando juntos para hacer entonces la región, el Caribe, más Curazao,
uno de los puntos más importantes para las zonas francas del mundo. Excelente, Janet. Y quizás quisiera hacerte una pequeña pregunta, se me ocurre, y si tiene algún efecto, tener un pedacito de Europa aquí tan cerca en el Caribe, ustedes en Curazao, cómo eso se podría aprovechar también dentro de toda esta estrategia exitosa que ustedes han tenido. Sí, nosotros promovemos a Curazao como el pequeño Ámsterdam en el Caribe. Si tú ves, cuando llegas al centro de la ciudad, es como si estás llegando a Ámsterdam. Entonces, hablando los diferentes idiomas, y también nuestra cultura es muy diversificado. Tenemos como 65 diferentes culturas viviendo en Curazao, pero se domina bastantemente la cultura de Holanda también ahí. Pues uno se siente realmente en el Caribe, pero con un toque holandesa europea. Eso da a Curazao una diferencia. Tengo que decir, amo mucho Aruba y Bonaire, pero Aruba es muy americano y Bonaire es muy Caribe, y nosotros ahí damos esa diferencia, que cuando uno está ahí recibe una diversificación de gastronomía, de cultura, de servicios y también de posibilidades de hacer negocio. Excelente, ¿no? Y felicitaciones. Ricardo, ¿qué recomendaciones nos darías a los agentes de la cadena de suministro para, digamos, poder atender todos estos cambios y todo lo que se está sucediendo a nivel internacional y ahorita globalmente lo explicaba, para poder seguir trabajando en estas cadenas de suministro y poder, digamos, lograr los mejores resultados? Ricardo, pues ahí las recomendaciones, la lista de recomendaciones es enorme. Sin embargo, son muchos ingredientes con los cuales uno podría hacer una cantidad de platos, ¿no? Si tú tienes arroz, carne, maduros, puedes hacer una cantidad enorme de platos. Pero digamos que hay unas que son muy importantes, y es, hay que pensar que en el mundo de hoy uno podría plantear una ecuación, y la ecuación es que cadena de suministro es igual a una cosa que nosotros llamamos triple C, el CCC, que es el Cash Conversion Cycle, ¿no? Como el ciclo de conversión del efectivo. Y eso implica entender la cadena de suministro de una manera distinta a la que tradicionalmente la hemos venido entendiendo. Particularmente eso nosotros lo vemos mucho en nuestros clientes, es decir, todavía permanece una visión de muchísimo control operativo de la cadena de suministro. Y yo siento que va siendo hora de ir abandonando eso, es decir, o por lo menos ir que no sea lo más importante. ¿A qué nos referimos con que cadena de suministro es igual a Cash Conversion Cycle y por qué habría que ir allí? Y es, yo tenía un jefe hace muchísimos años que antes de ser el gerente general de una gran región, había sido el gerente comercial. Y él todas las veces le decía a sus vendedores, las ventas son el oro del bobo. Y yo decía, pero es un dicho muy paisa, ¿no? Las ventas son el oro del bobo. Yo no entendía por qué las ventas son el oro del bobo. Y es que resulta que desde el punto de vista de capacidad, las organizaciones tienen un óptimo de ventas. Y cualquier cosa que pase por encima de ese óptimo de ventas empieza a estresar las cadenas de suministro. Y él como gerente general ya lo entendía, como gerente comercial no. Y ahí empezamos a entender que la cadena de suministro mueve tres factores muy importantes que hacen que una empresa pueda ser sostenible en el tiempo. Y eso tiene unos nombres en inglés, ¿no? El DPO, el DSO y el DIO. Básicamente es que, ¿cuáles son los días promedio de inventario, que es el DIO? ¿Cuáles son los días promedio de pago a proveedor? ¿Y cuáles son los días promedio de recuperación de cartera? Una cadena de suministro tiene que balancear estas ecuaciones en función de que probablemente vendes mucho y vendes bien, pero lo importante hoy es cómo esa cadena de suministro es capaz de construir caja. Y eso es una visión a futuro que hay que instalar desde ya. Y hay ejemplos que cualquiera de ustedes podría estudiar. Por ejemplo, el caso de Walmart. Walmart es el caso por antonomasia en el mundo. Walmart fabrica dinero cada 2 días. Es decir, el CCC de Walmart es 2 días. Cada 2 días construye caja. Y eso es lo que hay que hacer, porque no tiene ningún sentido. Yo le pregunto a mis clientes, ¿cómo estás? Oh, estoy feliz, estoy súper vendido, estoy sobrevendido. ¿Sí? ¿Te van a pagar? No sé. ¿Sí? Entonces es muy importante, porque hay que entender que para poder vender hay que mover todo lo que decíamos ahora, la planeación, el supply, el proceso de conversión y la distribución. ¿Quién te va a pagar eso? Entonces es muy importante tener en cuenta, y eso está conectado con lo que decías de un proceso just in case, ajustar
realmente la cadena de suministro a mis capacidades en función de generar caja. Yo no conozco a nadie que trabaje arriba de sus capacidades, pero muchas empresas fuerzan el proceso a ir allí. Eso por un lado. Muy conectado con Miguel, que decíamos de los BCPs, de los planes de contingencia de negocio, y ahí quisiera contar una historia pequeñita que me ocurrió en pandemia. Una universidad de mi ciudad me llamó, porque sabía que yo había trabajado en el pasado BCPs, planes de contingencia de negocio, y me dijo, ¿nos puede ayudar a construir? Ya no lo tenemos, pero de aquí para adelante quisiéramos hacerlo y quisiéramos tener casos de estudio de empresas como nosotros, que somos de servicio, que haya hecho un plan de contingencia de negocio, que haya sido exitoso y que se pueda mostrar. Encontré una universidad en Arkansas y hablé con la persona que había construido ese BCP y nos dijeron, siempre nos dijeron locos y ahora todo el mundo nos busca. En esa universidad tenían un plan de contingencia de negocio que había hecho cosas, no las había planteado, había hecho cosas para repeler un ataque alienígena. Y yo dije, ¿me puede explicar esto de la manera más sencilla para entender? Me dijo, sí, es que nunca nos imaginamos que asesinos se iban a meter a matar niños con fusiles en una escuela americana. Nunca nos imaginamos que una pandemia podría eventualmente llegar, y llegó. ¿Qué sigue después de eso? Una invasión alienígena. Pues ahí nos estamos preparando. ¿Sí? Es un paso adelante. Lo que es que me tengo que preparar es por lo que no ha pasado, ¿cierto? Y aquello que es improbable, tú decías. El concepto de Nassim Taleb, que es el del cisne negro. No, ya sabemos que hay cisnes negros, ahora es cisne verde. Entonces, en el cisne verde hay que entender qué le puede pasar a la cadena de suministro que eventualmente no hayamos tenido en cuenta. Hay que imaginar, hay que ser muy creativo en función de entender qué cosas no le han pasado a una cadena de suministro que le puede llegar a pasar. Yo siempre digo, pongámoslo en el plano de ahora, lo que puede pasar. Mire, pasado mañana puede amanecer por efectos de un conflicto regional, mañana puede levantarse cerrado el estrecho de Malaca y se nos cierran por distintas condiciones los 3 choke points más importantes del mundo. ¿Quién está preparado para eso? O sea, tener 2 puntos de impacto en el corredor de transporte más importante del mundo, que es el que une Shanghái con Rotterdam, y quién está hablando de qué cosas alternativas podemos construir para eso. Pero los BCPs hablan de eso. Y lo otro sería cómo adoptamos de mejor manera tecnologías, de verdad, lo que decía también Miguel ahora, cómo lo hacemos realidad. Y ahí hay metodologías que nos hacen entender. Ninguna tecnología puede ser verdaderamente aprovechable antes de que pase los 6 pasos de Peter Diamandis de las 6 Ds. Y el último es democratización. Si no democratizamos las tecnologías, nadie las va a poder utilizar. Solo un dato para terminar, para que quitemos la idea de que la digitalización es un mal negocio. El país más robotizado del mundo, lo pueden buscar en Google, se llama Corea del Sur. Hay 710 robots por cada 10.000 empleados y tiene 3.4% de tasa de desempleo. Hay que dejar el miedo. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero creo que fue un panel de verdad muy interesante. Hablamos de las cadenas de suministro, hablamos de zonas francas, de cómo se pueden transformar países, cómo damos esos cambios a través de las tecnologías, cómo debemos prepararnos los puertos, el transporte marítimo, y yo creo que estamos en un mundo cambiante que debemos cada vez más ser creativos, apoyarnos de las tecnologías, pero sobre todo prepararnos para todos esos escenarios que puedan venir. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado esta conversación. Muchísimas gracias, señor moderador, panelistas. Los invito a ver